Y damos comienzo entonces formalmente a estas jornadas con la mesa de apertura. Nos van a hablar el doctor Esteban Rauwenstein, médico pediatra, especialista universitario en desarrollo infantil de la Universidad de Buenos Aires, médico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría y fue consultor externo del Ministerio de Salud de la Nación en temas de desarrollo infantil y niñez. Es consultor de UNICEF y de la provincia de Buenos Aires. También nos va a hablar Anigeli Román, profesora en educación especial, especialista en estimulación temprana, co-coordinadora de la Red de Atención Temprana de la Ciudad de Buenos Aires, co-coordinadora del Servicio de Apoyo a la Inclusión Escolar de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, docente del postítulo de Atención Temprana del Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial y ex coordinadora del equipo clínico de psicopedagogía inicial de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia. Y por último, Agustina Tamañó, licenciada en psicomotricidad, co-coordinadora de Corporizando Letras, docente en la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico y en Profesorado de Educación Especial, pertenece a diversos equipos interdisciplinarios de atención primaria de la primera infancia. Los escuchamos. Bueno, gracias Mercedes por ese bellísimo cuento. No vale que nos hagas arrancar emocionados. Buen día a todos, a todas y a todes. Es un placer estar acá y compartir con ustedes y con mis compañeros de mesa algunas reflexiones sobre la importancia de estos espacios y sobre el valor de nuestro rol profesional en la mirada que ofrecemos a los niños y a las niñas. Estos encuentros son mucho más que jornadas académicas. Son espacios de formación, de intercambio y de construcción colectiva. Nos permiten reunir experiencias diversas, compartir estrategias y reflexionar sobre nuestras prácticas en un entorno seguro y colaborativo. En el contexto actual, donde los sistemas de salud, educación y acompañamiento a la discapacidad atraviesan momentos de tensión y fragilidad, sostener espacios como estos se vuelven un acto de resistencia y compromiso. Reunirnos para pensar juntos, debatir y escucharnos no es solo una actividad académica, es una manera de cuidar el sentido de nuestras prácticas y de seguir apostando a una sociedad más sensible e inclusiva. En los años que llevo trabajando en el consultorio o como en la formación de futuros profesionales de la salud y la educación, aprendí que la práctica no se construye de manera aislada, por lo que necesitamos de estos lugares para contrastar ideas, reconocer fortalezas y también identificar desafíos y oportunidades de crecimiento. Son espacios de reflexión y de aprendizaje que preparan para los encuentros reales con niños y niñas y con sus familias, donde cada situación es única y requiere también de una sensibilidad y atención únicas. Cuando una familia llega al consultorio, muchas veces no llegan solo con un niño o niña, vienen con un montón de preguntas, miedos y expectativas, cosas que escucharon en redes, que leyeron, que les dijeron en la salida del jardín. Y las preguntas suelen rondar en torno a: ¿mi hijo necesita ayuda? ¿Está bien lo que estamos haciendo como papás? ¿Tendrá este diagnóstico? ¿Es normal lo que está haciendo? Y es ahí, en esos momentos, donde nuestro rol es clave. Ofrecer un espacio de escucha y acompañamiento, donde la familia se sienta comprendida y podamos construir una mirada singular sobre cada niño o niña. Más allá de etiquetas, comparaciones o diagnósticos apresurados, buscamos poner el centro al sujeto, con su historia, sus emociones y su manera única de estar en el mundo. Y esto implica ir más allá de la técnica. Requiere estar atentos, presentes y sensibles, adaptando cada intervención a la singularidad de quien acompañamos. Desde mi rol como docente, también veo lo fundamental que es acompañar a los estudiantes en formación, validando sus dudas y promoviendo su pensamiento crítico.
Muchos jóvenes profesionales llegan a sus primeros espacios laborales con teorías aprendidas, pero necesitan herramientas para conectarlas con la práctica real. Y es en esa intersección donde la construcción colectiva se vuelve esencial. La formación se enriquece cuando estudiantes y docentes compartimos experiencias, reflexionamos juntos y aprendemos unos de otros. Jornadas como estas nos permiten construir comunidad profesional. No se trata solo de escuchar conferencias o participar en mesas de trabajo. Cada conversación informal, cada pregunta que surge en un receso, en un espacio de escritura, contribuye a un aprendizaje colectivo que trasciende lo individual. A veces, un comentario de un colega nos hace repensar en nuestra práctica, nos inspira un cambio o nos invita a explorar nuevas estrategias. Y es en estos encuentros donde surgen ideas, proyectos y colaboraciones que impactan directamente en la calidad del acompañamiento que ofrecemos a los niños y a las niñas. Los y las invito a vivir esta jornada de manera activa. Escuchen, pregunten, compartan experiencias y ábranse a nuevas perspectivas. Nuestro aprendizaje no termina en la teoría, se completa en la interacción, en la reflexión conjunta y en la práctica cotidiana que llevamos a nuestros espacios de trabajo. Pero antes de seguir, quiero que por un momento miremos a nuestro alrededor, observemos a quienes nos rodean y reflexionemos juntos. Gran parte de quienes trabajamos en salud, educación y desarrollo infantil temprano somos mujeres. Estas áreas, históricamente vinculadas al cuidado, han sido invisibilizadas y precarizadas, con salarios y condiciones que no reconocen la responsabilidad, la dedicación y la sensibilidad que implican. Esta concentración de tareas en lo femenino no es casual. Refleja desigualdades de género profundas, donde el trabajo de cuidado sigue siendo subvalorado económica y socialmente. Y reconocer esto es también un acto político. Nos invita a pensar en cómo construir sistemas más justos, donde el compromiso profesional y la tarea de cuidado sean valorados y sostenidos, y donde las mujeres no carguemos desproporcionadamente con responsabilidades históricas sin reconocimiento. Vivimos tiempos complejos, doblemente complejos para quienes trabajamos en salud, educación y discapacidad en la Argentina. La incertidumbre económica, la fragilidad de los sistemas públicos y la falta de reconocimiento hacia los equipos que sostenemos cotidianamente los espacios de atención y acompañamiento ponen en riesgo el derecho de muchos niños y niñas a acceder a intervenciones tempranas, integrales y de calidad. Frente a este escenario, más que nunca necesitamos sostener y defender una perspectiva ética y humana del desarrollo infantil temprano. No se trata solo de resistir las dificultades, sino de reafirmar lo que hoy nos convoca, el compromiso con las infancias, con sus familias y con el derecho a crecer en entornos que los miren, los escuchen y los acompañen. Nuestra tarea cotidiana, en los consultorios, en las escuelas, en las aulas, en las instituciones, se convierte así en un acto político y de cuidado. Cada gesto de escucha, cada espacio de juego, cada palabra compartida con una familia es una forma de construir comunidad y de apostar a un futuro más justo y sensible. Finalmente, quiero agradecer profundamente a todo RIDIT por un año más el compromiso de armar esta jornada, por la participación de todos los que están acá. Juntos construimos un espacio donde la formación, la experiencia y la sensibilidad profesional se unen para mejorar la calidad del acompañamiento que ofrecemos a los niños y a las niñas. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Siento hoy una enorme responsabilidad de estar sentada en esta mesa junto a mis colegas dando apertura a estas jornadas. Quisiera compartir algunas ideas y reflexiones para poner en diálogo con ustedes lo que refiere al sector de educación. Tal como quedó planteada en las jornadas del año pasado, nuestra intención, la de RIDIT, es transmitir una posición ética que piensa y sostiene a bebés, niñas y niños pequeños como sujetos de derecho en tiempos de desarrollo y estructuración psíquica. Pensar la infancia como el tesoro más preciado que como nación y sociedad tenemos nos compromete a cada uno de nosotros y nosotras a unirnos en un trabajo colectivo que involucre una práctica interdisciplinaria e intersectorial. Nosotros, nosotras, trabajadores de la educación,
maestros de nivel inicial, maestros de atención temprana, maestros de educación especial, de educación común, todos producimos prácticas. Prácticas que implican una posición ética, prácticas que producen efectos en el niño y en su familia. Cuando estas prácticas son tempranas, oportunas y se sostienen en una posición subjetivante, se logran transformaciones importantes en el desarrollo infantil y en la trayectoria escolar. Las escuelas infantiles están enmarcadas en un tiempo de la infancia donde el desarrollo infantil tiene su lugar, se da a ver, y se da a ver con todas sus aristas, con toda su complejidad. Se despliega de manera armoniosa y también con obstáculos, en condiciones y terrenos calmos y propicios y también en condiciones complejas y adversas. Sostenemos que la mirada del otro es constitutiva de la subjetividad. La escuela ofrece al niño un lugar donde mirarse y la posibilidad de ingresar al tejido social. Y desde su lugar de sujeto infantil, la posibilidad de representarse en serie como uno entre varios, en un espacio compartido. Los profesionales que trabajamos y habitamos las escuelas sabemos que hoy se presentan desafíos de todo orden. Sabemos que las infancias son plurales y diversas y que en ocasiones desbordan e irrumpen con ciertas ideas y representaciones preestablecidas y con límites propios de la escuela. Como docentes, es fundamental posicionarnos en una mirada atenta y reflexiva de nuestras prácticas diarias. Por eso es imprescindible discutir cómo se distribuyen los recursos. Es fundamental que el sistema educativo, que la escuela, recupere su lugar protagónico respecto a las trayectorias escolares de sus alumnos, recupere el lugar central en cuanto a la reflexión de la enseñanza. En las escuelas necesitamos parejas pedagógicas, equipos interdisciplinarios, espacios de supervisión, tiempo para discutir, consensuar, construir acerca de nuestra tarea y un número adecuado de alumnos por docentes. Necesitamos poder pensar junto a profesionales de otros sectores, terapeutas, médicos, pediatras, neurólogos, todo aquel que intervenga en la trayectoria del desarrollo del niño. Sostener intercambios fluidos, dinámicos, que habiliten un ida y vuelta, construir redes de trabajo donde podamos pensar para luego definir cuál es la intervención más adecuada, cuál es el dispositivo más adecuado para ese niño en singular. Construir de manera corresponsable, reconociendo los límites propios del saber disciplinar de cada uno. Dar lugar al diálogo con otros sectores, otros actores. Abrir espacio de preguntas, donde se eviten soluciones simplistas, lineales, reduccionistas. Dar lugar a la pregunta es dar lugar al sujeto. Pensar la escuela infantil como territorio poblado de niñas y niños, bebés, portadores del todo por venir, del futuro, de la sorpresa de lo que aún no se construyó, del proceso y tiempo de armado, de constitución, de desarrollo, de aprendizajes, de inscripciones simbólicas y subjetivantes. Pensar la escuela de esta manera nos coloca a nosotros, adultos docentes, frente a una doble situación. Por un lado, frente a la oportunidad de favorecer un desarrollo saludable y por otro lado, frente a la responsabilidad de hacerlo. La escuela como institución tiene muchas funciones. Una de ellas es la inscripción del sujeto al tejido social. Nos dice nuestra querida Elsa Coriat, si el armado psíquico comienza en lo más íntimo del seno familiar, su conclusión es necesariamente exogámica. Y en el tiempo de la infancia, el ámbito privilegiado es la escuela. Los chicos necesitan de la escuela para cursar normalmente su constitución como sujeto. En la actualidad atravesamos una época donde ese armado psíquico que refiere a lo íntimo del seno familiar se muestra de manera compleja, con vacilaciones, con fracturas, inseguridades. El adulto, el otro primordial, aquel que debiera realizar la inscripción del sujeto al mundo simbólico, aparece endeble, se muestra vacilante. Un otro adulto que también requiere del sostén, ya que aparece caído, sin recursos, sin posibilidades, sin dirección.
En las escuelas, día a día, somos testigos de esta realidad. La escuela puede ser una oportunidad para muchos niños, niñas y sus familias, y para algunos la única. Es fundamental garantizar entonces que la escuela sea una oportunidad para el desarrollo del niño como sujeto infantil, como sujeto de derecho, sujeto de deseo. Sabemos que esto no es posible sin ese otro primordial, sin ese adulto que cuide, que sostenga. Nos encontramos con familias y adultos cuidadores con derechos vulnerados, sin posibilidad de inserción a ese tejido social antes mencionado. Estamos atravesando un contexto complejo, con muchas angustias, mucho sufrimiento. Dar visibilidad al sufrimiento psíquico en la primera infancia es fundamental para construir y considerar cuáles son las condiciones necesarias que permitan a ese niño y su familia sostenerse. Estas situaciones, estos escenarios escolares son los que subrayan la importancia de trabajar desde la intersectorialidad e interdisciplina. Sostener un trabajo en diálogo permanente con todos los sectores, construir un trabajo en red y romper con la idea de sistemas rígidos, cerrados, estancos. Tal como lo planteamos en las jornadas anteriores, desde RIDIT proponemos y consideramos al juego como eje central de la infancia, operador de su desarrollo, ya que jugando se es niño, entendiendo que lo más saludable que le pueda suceder a un niño es que pueda jugar. Jugar para hacer propio los significantes que lo han marcado, jugar para apropiarse de sus aprendizajes, jugar para constituirse como sujeto de deseo, sujeto de derecho. Proponemos sostener la función del juego como estructurante en un tiempo y espacio escolar. Como docentes tenemos la posibilidad y también la responsabilidad de habilitar, favorecer y sostener el despliegue de juegos que tienen una dimensión terapéutica y una función educativa. La educación sostenida desde un abordaje pedagógico-terapéutico, donde se interviene en la singularidad, donde se interviene en cada situación única de ese sujeto niño en su padecer. Intervenciones que atienden esa diferencia, ya que son niños que presentan alguna problemática en su desarrollo. Abordaje que al interior del ámbito educativo se sostiene desde el docente especialista en atención temprana en las escuelas especiales. Abordaje único, singular, especializado, que busca favorecer el despliegue del desarrollo de los bebés y niños desde el sostén del adulto cuidador. El eje del trabajo se relaciona con ese sostén. Se interviene desde el inicio de la trayectoria educativa realizando un abordaje temprano y oportuno, favoreciendo el proceso inicial y primario de filiación. Desde ese trabajo, al interior del seno familiar, se interviene no solamente en el proceso de desarrollo y subjetivo de cada bebé y niño pequeño, sino que marca la matriz inicial de un recorrido que le irá permitiendo sostenerse en escenarios escolares más ampliados, de encuentro con pares y de intercambio con otros, donde no solamente se los interpele como sujeto niño, sino también como sujeto alumno. Intervenciones que apuntan a un tiempo específico del desarrollo, en el sostén de la matriz familiar, desde lo singular de cada familia con su hijo, brindando una atención sistemática, temprana y oportuna que favorece el despliegue de juegos estructurantes para el andamiaje del desarrollo, andamiaje que le irá favoreciendo la posibilidad de enlazarse a la experiencia de socialización secundaria de carácter más formal que la escuela ofrece. La escuela infantil, pensada como espacios de atención temprana y oportuna de las trayectorias de desarrollo y escolares. Trabajo que se sostiene al interior del ámbito educativo y que actualmente atraviesa tiempos de batalla, lucha y resistencia, puesto que a partir de decisiones políticas estos espacios tienden a desaparecer, a suprimirse, a borrarse. Decisiones políticas que vulneran el derecho de cientos de familias con sus hijos de recibir la atención y el abordaje adecuado en la primera infancia. Necesitamos decisiones políticas con una fuerte convicción de inversión en la primera infancia.
Necesitamos decisiones políticas que garanticen los derechos y no que los vulneren. Claro está que la tarea no es sencilla. Por eso debemos resistir y unirnos en una ética que comprometa el trabajo y pensamiento colectivo. Unirnos con todos los que defienden los derechos de niños y niñas y sus familias a partir de una mirada interdisciplinaria e intersectorial en una trama plural, para que podamos pensar con otros acerca de cómo y de qué manera acompañar las trayectorias escolares y de desarrollo de cada niño y niña, con una mirada cuidadosa, atenta, amorosa y respetuosa. Por eso estas jornadas, por eso la presencia de nuestro sector de educación. Sean todos bienvenidos y que tengamos un hermoso encuentro de trabajo hoy. Hola, hola, hola. Excelente. Bueno, hola a todos y todas. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a esta segunda jornada intersectorial de desarrollo infantil temprano, organizada por este colectivo que hemos dado en llamar RIDIT, Red Intersectorial de Desarrollo Infantil Temprano. Y voy a empezar hoy con unas preguntas existenciales. ¿Qué hacemos hoy acá reunidos? Chicos, nada mejor que hacer un sábado. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué nos convoca? Vivimos tiempos difíciles. En nuestro país, la situación social, política y económica tensiona fuertemente las condiciones de vida de la población en general y de las infancias en particular. Los índices de pobreza infantil desde hace mucho tiempo muestran niveles absurdos, imposibles. Pero no son números. Son niños, niñas y adolescentes de carne y hueso, con caras y nombres, que se saltean comidas en el día, que no reciben los nutrientes que necesitan para crecer y desarrollarse, que viven hacinados, muchas veces sin cloacas ni agua potable, que son víctimas de violencia, exclusión social y discriminación, que frecuentemente no tienen acceso a servicios de salud de calidad, ni ellos ni sus madres durante el embarazo, y que tampoco suelen poder acceder a servicios de cuidado y educación de calidad en los primeros tiempos de la vida. Son familias, niñas y niños invisibles ante la mirada de un Estado cruel que impunemente recorta y vulnera aún más sus derechos, tantas veces y por tanto tiempo sucesivamente vulnerados. Vivimos tiempos difíciles porque vemos cada vez más niñas y niños que están solos, con sus cuerpos tensos y sus ojos fijos en una pantalla, durante largas horas, día tras día, sin un adulto ahí que haga un corte, sin un otro disponible que los tome, que los aloje, que los convoque, que los sostenga física y emocionalmente. Vivimos tiempos difíciles porque vemos cada vez más adultos alienados, agobiados, estresados, con ingresos que no alcanzan, sin energía para compartir con sus hijos y hijas, sin posibilidad de donar tiempo ni deseo, y también con su mirada fija en el celular, sin escuchar, ni ver, ni registrar lo que pasa a su alrededor. Vemos una cada vez mayor afectación de los vínculos y una creciente dificultad en el encuentro con el otro. Vemos niñas, niños, adolescentes y adultos hiperconectados con lo virtual, desconectados de lo real. Y vivimos tiempos difíciles porque todo esto afecta a las infancias en general y su desarrollo integral en particular. Porque cada vez hay más niñas y niños que no juegan, que no hablan, que no miran, inquietos, desatentos, que no aprenden y dicen algunos que se oponen y desafían a la autoridad, que llegan a nuestros consultorios a muy temprana edad portando etiquetas diagnósticas que sentencian su presente e hipotecan su futuro. Niñas y niños con diferentes síntomas, distintas expresiones de un sufrimiento que los toma por completo y que se revela como puede, frente a una sociedad y a un sistema de salud que demanda diagnósticos express y que ofrece la mayoría de las veces politerapias que buscan rehabilitar habilidades que nunca llegaron a adquirir o silenciar síntomas disruptivos para que todo siga de acuerdo al plan. Los factores que influyen, condicionan y determinan las trayectorias de desarrollo de niños y niñas son múltiples y diversos.
A pesar de que muchos de estos factores parecen muy alejados de nuestra competencia y tengamos la sensación de que nuestro aporte sea mínimo, son muchas y muy importantes las distintas acciones que podemos llevar a cabo cada uno y cada una de nosotros desde nuestros espacios, articulando con trabajadores de otras disciplinas y sectores para que las cosas cambien. Estoy convencido del enorme poder transformador que tienen nuestras prácticas para las infancias, para las familias y para las comunidades. Es en el primer nivel de atención, en los territorios, desde donde se siembran las semillas del cambio. En mi caso particular como pediatra, pero que también aplica al ejercicio de muchas otras disciplinas, en estos tiempos tan complejos, al estar atravesada nuestra práctica por la perspectiva de salud integral y de derechos, la consulta pediátrica no es solo un acto clínico. La consulta pediátrica se constituye en una escena ética y política de cuidado, de reconocimiento del sufrimiento y de protección de los derechos de niñas y niños. Esto ocurre al escucharlos, visibilizar lo que les pasa y validar sus emociones, sentimientos y malestares, al reconocerlos como sujetos de derecho y no como objetos de tutela, a no limitar nuestra mirada al síntoma físico, pudiendo explorar las condiciones de vida, sus entornos y sus vínculos, al reconocer su sufrimiento no como un déficit propio, sino como sintomático de una problemática social compleja de la que son víctimas, al modificar y reparar la lógica cruel que medicaliza el sufrimiento, al romper con el adultocentrismo habilitando un espacio donde tengan voz propia, al resistir la naturalización de la violencia, del sufrimiento infantil, la invisibilización de los determinantes sociales de los problemas y la patologización y el etiquetamiento de conductas reactivas, y porque, al detectar vulneraciones, al articular nuestro trabajo con escuelas, servicios sociales y defensorías, nos constituimos muchas veces en la puerta de entrada al sistema de protección de derechos. Lo dice la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional en nuestro país desde 1994. Somos los adultos, las familias, la comunidad y el Estado quienes tenemos la obligación de proteger y promover el pleno ejercicio de sus derechos. Para que todo esto tenga lugar, es imprescindible establecer un cambio en el modelo de atención, que pasemos del actual modelo biomédico a un modelo de cuidado centrado en el niño, la niña y su entorno. Es necesario dejar atrás el imperante modelo biomédico que, expresado en el modelo médico hegemónico, piensa a los niños y las niñas como cuerpos máquina, abstractos e idealizados, que entiende las trayectorias de desarrollo de forma universal, como un proceso ahistórico y acontextual, desestimando la influencia del ambiente y del contexto en la génesis de la enfermedad, cuya praxis apunta a la eliminación del síntoma y que se basa en un modelo de historia clínica tipo interrogatorio que a partir de preguntas cerradas obturan y condicionan las respuestas. Debemos pasar a un modelo de cuidado centrado en el niño, la niña y su entorno, que considera el proceso salud, enfermedad, atención, cuidados, con una mirada integral de los niños, las niñas y las familias en su contexto, que piensa las trayectorias de desarrollo en singular, teniendo en cuenta los distintos determinantes de la salud y cuyo modelo de historia clínica se basa en preguntas abiertas, para lo cual es necesario un posicionamiento distinto basado en la observación y en la escucha. Todo esto que acabo de compartir con ustedes, y les pido disculpas por la catarsis del comienzo, pero no la podía evitar, creo que resume y explica en gran medida el por qué surgió REDIT y qué es lo que nos une a las y los que estamos hoy acá. La primera jornada intersectorial de desarrollo infantil temprano del 2024 sentó las bases para la creación de REDIT, la Red Intersectorial de Desarrollo Infantil Temprano, que es la forma de organización actual desde la que organizamos esta segunda jornada. ¿Y qué hacemos hoy acá reunidos? Hoy estamos acá para encontrarnos con otras y con otros, y de alguna forma también con nosotras y nosotros mismos. Nos encontramos para escucharnos, para compartir y aprender de otros y con otros, de trabajadores y trabajadoras de otras disciplinas y sectores que tienen saberes, experiencias y recorridos distintos a los nuestros. Nos encontramos para conocernos, para reconocernos como parte de un colectivo y para seguir tejiendo redes. Nos encontramos para militar juntos para y por las infancias y por el cumplimiento de sus derechos, para sentirnos acompañados en esta aventura de luchar contra monstruos gigantes que parecen indestructibles, contra instituciones anquilosadas que se transforman en máquinas de impedir,
contra un gobierno que le saca a los más desfavorecidos y a las minorías lo poco que tienen para darle más a los que más tienen, y contra un sistema globalizado atravesado por el modelo neoliberal al que solo le interesan números en una planilla y no personas. Nos encontramos para pensar juntos qué podemos hacer en este difícil contexto que nos toca atravesar, para hacer propuestas que generen cambios, para construir colectivamente un presente y un futuro mejor para las infancias, para plantar semillas juntos, porque así no se puede seguir. Esta red nació con un propósito claro: promover un espacio de encuentro, intercambio y reflexión entre trabajadores de todos los sectores implicados en el desarrollo infantil temprano, sobre estrategias que permitan resguardar las infancias y favorecer su desarrollo a través de una mirada subjetivante, de una perspectiva de salud integral y de derechos. En este sentido, y a partir de las bases que quedaron sentadas en la primera jornada del año pasado, la continuación y profundización del trabajo nos permitió llegar hasta aquí, a esta segunda jornada del día de hoy, en la que se presentarán los textos que han sido elaborados a través de un intenso proceso de escritura colectiva llevado a cabo durante meses en los distintos grupos sobre los 5 ejes que hemos definido para trabajar este año a partir de la premisa: qué pensamos, qué hacemos y cómo lo hacemos, del territorio a las políticas públicas. Los 5 ejes que guiaron la escritura de los textos son los siguientes. Eje 1, el juego y el jugar, tensiones en la era digital. Eje 2, pensando en la formación de quienes trabajan en primera infancia. Eje 3, territorios vitales para la primera infancia. Eje 4, vínculo temprano y lazo social. Y eje 5, observables, escuchables, diagnósticos e intervenciones posibles en primera infancia. La idea es que estos textos abran, no que cierren. El espíritu de la jornada no es expositivo, es participativo. La jornada de hoy es una oportunidad. Las y los invitamos a comentar, a debatir, a traer preguntas, a compartir experiencias, a escuchar e intercambiar. Deseamos que esta jornada sea un espacio de aprendizaje, de motivación y de construcción colectiva que contribuya a repensar y transformar nuestras prácticas, a inspirar y proponer políticas públicas innovadoras y a poner en el centro de la agenda pública a las infancias. Ya estamos. Les agradecemos mucho su presencia hoy a todos ustedes y a las autoridades que nos acompañan hoy acá. RIDIT somos todas y todos. Y quiero hacer un especial reconocimiento a todo el equipo que conformamos la organización de RIDIT por todo el trabajo realizado para poder llegar al día de hoy, que fue un montón, chicos. Y ahora sí, para cerrar, quiero compartir un fragmento de Julio Cortázar que dice: tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrirnos que el paraíso estaba ahí, a la vuelta de todas las esquinas. Muchas gracias, que disfrutemos mucho este encuentro y que tengamos una excelente jornada. Gracias.